Hola, ¿qué tal amigos, amigas de tu canal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Esperemos que te encuentres muy bien. Y fíjate que hoy te traigo un desempaquetado, un unboxing. Y bueno, pues estamos aquí llamando a nuestra amiga la navaja, que ya está haciendo los cortes necesarios para poder abrir este paquete. Este paquete que nos acaba de llegar de nuestros amigos de Redlemon. Por cierto, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace de la tienda en línea y de unos códigos de descuento por si estás interesado en adquirir este cuaderno que tenemos y que estamos desempaquetando. Bueno, pues hemos retirado la envoltura y bueno, pues lo que tenemos aquí es prácticamente la cajita en la cual viene 3 plumas de tinta borrable, un cuaderno a rayas en una sección y otra sección viene en blanco para que tú puedas hacer tus dibujos, sketch. Y bueno, estamos aquí nuevamente haciendo un corte porque no había yo visto ese sello que trae el cuaderno, esta cajita de cuaderno. Y aquí vienen 2 plumas. La tercera viene acompañando al cuaderno, debidamente empaquetado. Y bueno, pues hemos retirado aquí la caja. Aquí nos vamos a encontrar con este paño, un paño de microfibra, que ahorita te voy a contar para qué sirve, para qué es. Y bueno, pues tenemos aquí ya el cuaderno. Vamos a desempaquetarlo, a quitarle la envoltura. Aquí viene la tercera pluma, que viene con un portaplumas en el cuaderno, el cual lo puedes, pues, para que lo tengas a la mano. Y aquí vienen las serie de instrucciones, cuidados que hay que tener para el uso del cuaderno y pues para que tengas pues mejores resultados. Ahorita que están por iniciar las clases, sería conveniente tener uno de estos cuadernos. ¿Por qué? Porque con este cuaderno tú podrás realizar tus notas, tus anotaciones gráficas, darle una mejor presentación a tus trabajos. En el caso de que te equivoques, porque en todo momento nosotros nos equivocamos al escribir, confundimos una palabra por otra, una letra por otra, no le ponemos el acento, por ahí nos equivocamos en algún número y tenemos que rayonear, realizar un borrón y luego se ve horrible todo el trabajo, la tarea toda borroneada y bueno, pues eso resta presentación y muchas veces hasta resta puntos. Bueno, pues aquí tenemos esta pluma y con este cuaderno tú podrás escribir y corregir. Simplemente pasas el paño húmedo y listo, podrás. Y bueno, pues aquí estoy haciendo una prueba. Estamos escribiendo. Reconozco que tengo una letra horrible, una letra muy fea. Pero estamos escribiendo. Y bueno, estamos aquí haciendo algunas notas. Y ahorita te muestro qué es lo que estábamos escribiendo. Y así con esta pluma podemos escribir, podemos dibujar, hacer nuestros sketch. Y simplemente pasas este paño húmedo y con eso se hace la magia. Podemos reutilizar esa hoja, podemos ayudar al planeta, no tirando tanto papel, no desperdiciando tantas hojas, tantos cuadernos. Podemos tener uno de estos cuadernos y podemos reutilizarlo. Si ya lo llenaste, si ya lo acabaste, simplemente pasas el trapo, lo humedeces, borras todo y lo puedes volver a utilizar. Esa es una de las ventajas y velo de este lado, del lado digamos un poco más ecológico, porque con este cuaderno no vas a estar tirando hojas ni rompiendo hojas o que ya me equivoqué y arrancas la hoja del cuaderno y al bote de la basura. Pues no, amigo, simplemente te equivocas, pasas el trapo húmedo, listo, y puedes volver a comenzar de nuevo. Aquí estamos haciendo otra prueba. Eso sí, es indispensable que utilices estas plumas, ya que tienen tinta que se puede disolver en el agua, y con el paño pues lo pasas y podemos reutilizar el cuaderno y dejarlo como estaba al inicio. Y bueno, pues aquí estamos escribiendo otra nota. Simplemente pasas el trapo y se borra. Y además fíjate que este trapito pues lo puedes lavar, porque si se llega a ensuciar un poco por la tinta, lo puedes lavar y con ello pues puedes reutilizarlo. Y con ello pues, como te dije al inicio o hace un ratito, salvar el planeta. Y bueno, fíjate que también viene una aplicación para dispositivos móviles, ya sea Android o iOS. Se llama Game Scanner. Esta aplicación la encuentras totalmente gratis y con esta aplicación puedes tú tomar
una fotografía así literal para mandarlo a tus maestros, a tus profesores, mandarles la tarea. Ya resolví, ya hice mi tarea, venga ese 10, venga ese 9 y pues podemos hacer un sketch. Aquí estoy haciendo un sketch, fíjate, se me ocurrió hacer un poco de graffiti, un sketch de graffiti del canal. Y vamos a utilizar esta aplicación, precisamente por eso lo hice. Viene aquí algunos asistentes, le damos algunos permisos que requiere. Y el permiso pues es prácticamente el uso de la cámara. Entonces ese es el único permiso que te va a pedir. Una vez iniciamos, le damos y tomamos la fotografía. Una vez que ya tomaste la fotografía, simplemente ajustamos el área que realmente vamos a escanear. Y aquí tenemos varios filtros para diferentes acabados. Estoy tomando el que viene por default. Y pues se ve bastante bien el escaneo. Con esto pues tú puedes mandar tus trabajos, tus tareas a tu profesor. Y con ello pues salvar el día, tener un excelente 10, que vengan esos 9 y 10, salvar el planeta al mismo tiempo. Piénsalo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un super poderoso y un buen like. Voy a hacer otro video de la experiencia de uso de este cuaderno. Y por cierto, te invito a que te des una vuelta en la tienda en línea de nuestros amigos de Redlemon, donde vas a encontrar desde bocinas, útiles, mochilas, accesorios para el hogar, para la oficina, ofertas, promociones día a día. Y por cierto, también los vas a encontrar sus productos en las tiendas departamentales, en Amazon y en otras tiendas en línea. Date una vuelta, la verdad no te vas a arrepentir de sus productos. Buen precio, calidad y precio. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.